quisiera iniciar con una frase de un curso que hice recientemente en el MIT en el que decía que el crecimiento humano es el proceso de aprender y desaprender. Es decir, cuando nosotros nos dicen que hablemos en público, pues todos decimos, pues sí, yo sé hablar, ¿no? Yo sé hablar en público y se trata a veces también de transformarnos según cómo el mundo globalizado también se va transformando, ¿no? Antes tendíamos a hacer cosas con mucho texto, mucha información y hoy las imágenes hablan muchísimo más, ¿no? Entonces de eso se trata, de comunicar y esa es la clave de una presentación efectiva. Cuando hablamos del significado, sabemos que comunicar es transmitir un mensaje, hay un emisor, hay un receptor, pero por encima de eso quisiera que nos lleváramos esta frase, ¿no? El arte de la escucha efectiva es esencial para una comunicación clara, cuando las personas son completamente receptivas y ahí empezamos a ver un poco las acciones de la gente, ustedes todos están muy atentos, tranquilos, pasivos, ¿no? Cuando llega la persona con una entonación mayor, como que la gente dice, bueno, aquí algo está pasando, ¿no? Y es eso lo que va a darle a la persona que está haciendo la presentación también un entendimiento de quién me está escuchando, ¿no? Y una comunicación clara es necesaria para la gestión del éxito. Eso decía James Cash Penney. Entonces, empecemos a hablar de qué es comunicar, ¿no? Y es que absolutamente todo lo que hacemos comunica, ¿no? Veamos esta imagen. Tenemos 4 personas, todas como en una situación distinta, en la que, digamos, la primera está como en una situación de confusa, se nota por su cara, por su aspecto, su postura, ¿no? Y todo eso también se conecta psicológicamente con todo lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? La siguiente está como en una actitud también como analítica, ¿no? Pero se ve diferente, tiene una actitud distinta. En cambio el tercero, y ahí digamos la imagen habla mucho, pareciera que fuera una persona muy creativa, ¿no? Como que está craneando algo diferente, ¿sí? Y el último es como más pasivo. Entonces todo comunica. Cuando yo entro a una conferencia y las personas están así, como decíamos ahorita, tranquilos, expectantes, pues me dice mucho. Me dice, este es un grupo que realmente está atento. Cuando, por ejemplo, en la universidad, doy ejemplos de la universidad porque trabajo en la Sabana, llega un grupo de estudiantes, normalmente son supremamente dispersos, ¿no? Llamar la atención de ellos es muy difícil porque llegan con una actitud de recocha o eso ya me lo sé o no entiendo para qué me traen a esto, ¿no? Y todo eso me va diciendo que todo comunica. ¿Qué comunica? Mi cuerpo, mi postura, mi gesticulación. Entonces es muy importante el cómo comunicamos, ¿bien? Ese es el éxito de una buena presentación o de una buena comunicación. Entonces hablemos de algo que pueden tener en común estas dos personas. Freddie Mercury y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué pueden tener en común? Alguien que me ayude. Acá. Líderes. Líderes, sí. Conocidos mundialmente. Que son conocidos mundialmente. ¿Qué más pueden tener en común estas dos personas? Energía, por ahí vamos. Influencia. ¿Y cómo logran ellos ser influentes? ¿Qué tienen ellos que lograron ser influentes en dos áreas supremamente diferentes? Pasión. Pasión por lo que hace. ¿Sí? Freddie Mercury todo el tiempo venía de una familia muy pobre de la India, ¿no? En la que lo único que decía es yo voy a ser un gran cantante. Y eso lo mostraba en el escenario, independientemente de la persona que fuera, ¿no? Su pasión por comunicar cantando era tal que todo el mundo se quedaba petrificado, ¿no? Era impresionante la gente cómo cantaba las canciones de Queen con ese ánimo, ¿no? Y al lado de él, pues una persona supremamente espiritual, ¿no? Que también con pasión nos transmitía algo diferente, ¿no? Y era ese servicio por la gente. Entonces, la clave de comunicación es la pasión con la que yo comunico, la pasión con la que yo digo el mensaje, porque si lo hago en un tono así, como que no sabe qué es lo que está diciendo, pues la gente no lo va a captar, pero si lo hago con los actos, como ellos, ¿no? Pues todo cambia. Entonces, la comunicación también se trata de pasión. ¿Bien? Entonces, voy a contarles ahí una anécdota que seguramente todos vivimos. ¿Saben quién es este personaje? Este es el príncipe George, el hijo de los duques de Cambridge, ¿sí?
Y este es su primer día de colegio. Entonces devolvámonos un poquito en el tiempo a nuestro primer día de colegio, ¿no? Ese momento en el que uno es como, uff, ¿de verdad me toca ir? No sé, no estoy tan segura. Entonces papá y mamá nos están llevando al colegio, nos están dejando en la ruta y llegamos finalmente al colegio. Entonces incluso el niño que tiene la vida solucionada y que no necesita hacer absolutamente nada en su vida, también está nervioso. ¿Sí? Tiene miedo de qué me voy a encontrar allá, quién está allá. O sea, nadie que yo conozca está ahí y eso me pone en una situación como de riesgo, ¿no? Entonces llegamos a ese momento en el que llega uno al salón y entonces el profesor súper animado quiere conocer a todas las personas que están ahí sentadas y listo, ¿quién se presenta? Nadie, ¿no? Uno no quiere presentarse el primer día del colegio porque está muerto de los nervios y qué voy a decir y no quiero que me pregunten nada, ¿no? Pero llega ese momento en el que te toca. Esto es de una película que se llama Inside Out, en el que nos explican como esos momentos, no sé si la han visto, si no la han visto se las recomiendo, sí es de muñequitos, pero tiene un mensaje bastante profundo de la psicología del pensamiento humano. Y entonces, este personaje llega nuevo a su escuela, se llama Intensamente en español, y llega a la escuela, una escuela nueva, donde uno dice, y el profesor, claro, preséntate, cuéntanos de ti, y uno, hola, sí, me llamo Paola y pues no sé qué, sí, y vengo de otro lado, o sea, como que no sabe uno ni qué decir, ¿no? Entonces empiezan a hacerle preguntas y normalmente esas preguntas como que uno las responde porque le toca. Entonces ahí llega un momento clave y es ese miedo que sentimos, pero no es un miedo bueno, ¿no? Hay como dos tipos de miedo, un miedo tóxico que nos bloquea, ¿sí? Que nos llena de nervios. Había una frase, o bueno, hay un significado griego de eso que es phobos, ¿no? Y es que ese miedo tóxico en realidad nos pone como en una pared en la que yo misma me estoy creando unas barreras. Y entonces sucede esto. Estos son los personajes de la película, ¿no? Entonces ahí hay 5 personajes. Alegría, tristeza, desagrado, enojo y temor. Entonces me llena el temor y yo ya no sé qué hacer. Y de hecho, mírenle la cara a la niña. O sea, la niña no está teniendo su mejor día, porque estoy en todo el spotlight, en todo el enfoque de la persona, de todas las personas que están ahí. Pero en ese momento que nosotros llegamos al colegio tenemos 2 escenarios, y es uno soy observador y otro soy observado, pero todos estamos como en las mismas condiciones en las que no quisiéramos estar ahí. Es lo mismo cuando nos dicen, oiga, ¿será que usted que conoce este tema, por qué no me ayuda a hacer una presentación? Entonces uno, y entonces empieza ese momento en el que dice, ¿cómo voy a preparar esa presentación? ¿Y será que sí le va a gustar a la gente? ¿Y será que sí lo voy a hacer bien? ¿Y será que el tema sí es interesante? Y entonces si se fijan, todo es yo. Si yo lo voy a hacer bien, si yo estoy haciendo las cosas de manera correcta, si yo estoy impactando, si la presentación que puse está siendo efectiva o no, ¿no? Y ahí es donde cometemos el primer error, ¿no? Porque lo más importante en una presentación es el público, ¿sí? Y todos quisiéramos ver el público así, ¿no? Como, felices, ¿no? Están súper receptivos, les encantó, están aplaudiendo, pero en realidad lo que nos imaginamos es algo así. ¿Sí? Como, ¿en qué momento esta gente se me va a dormir, no? O ya se dispersó, ¿no? Les decía, la analogía de los chicos de colegio es bien difícil, porque ellos tienen un poder de concentración menor, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para tener a la gente así y no así? Entonces, lo primero es, me preocupo por ellos. Y analizo el público al que voy a llegarle, ¿no? Entonces, ¿de dónde son? Si son de este país, si no son de este país, qué edad tienen, qué profesión tienen, qué hacen, qué les interesa, ¿sí? Todo eso es importante y toma relevancia a la hora de hacer esto. Resulta que estaba leyendo textos diferentes para poder preparar esta presentación y entonces había uno que decía, preparar una presentación es como ir a una batalla. Entonces, hagamos un ejercicio. Nos vamos a imaginar a un gladiador. Un gladiador. ¿Listo? Todos allá en Roma, preparados. Ya nos imaginamos el gladiador, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes vieron sangre en ese gladiador? ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes vieron armas? Bastantes, ¿eh? Casi todos. ¿Cuántos de ustedes vieron a alguien ahí muerto? Mira, un par. Y entonces la analogía que hacían era, cuando tú vas a hacer una presentación es como cuando el gladiador va a la batalla. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, como que yo no traje el arma, ¿sí? No estoy preparada para esta presentación, entonces.
para matarlos a todos. No, porque es que, pero imagínense esa situación, uno sale ahí a defender la vida. No, no es una situación similar, o sea, estamos en un proceso diferente. Entonces, parecía que esa persona de pronto no estaba tan acertada a la hora de decir que eso es una batalla. Eso no es una batalla, la idea es que lo disfruten, ¿no? Esa es la esencia de salir a comunicar algo bueno o positivo. Entonces, yo dije, no, yo creo que lo mejor es imaginarnos un viaje. Entonces, señores, empaquen sus maletas, todos preparados, van a imaginarse un lugar al que quieran ir. Porque una presentación es un viaje. Entonces, ¿cuántos de ustedes imaginaron una playa? Bueno, un par. ¿Cuántos de ustedes imaginaron Europa? Mira, varios. Entonces, todos tenemos una idea diferente de lo que es un viaje, pero al final de eso se trata una presentación. Y yo hoy no soy más que la guía, ¿sí? Así que como cuando ustedes vayan a hacer una presentación, no van a ser más sino que la guía a lo largo de ese proceso. Cuando ustedes empacan su maleta y se van de viaje y digamos que vamos para Europa, porque la gran mayoría dijo que íbamos para Europa, entonces llegamos, aterrizamos en Madrid, ¿y qué hay para hacer aquí? Entonces lo lógico es que uno dice, pues la fácil, busco un guía que me lleve para todos los sitios que son los básicos para conocer. Hoy la gente lo que hace es buscar por internet, ¿no? O sea, la fácil, me voy por internet y yo mismo lo hago y Google Maps me guía y ya, los nativos digitales de hoy. Pero nosotros somos old fashion, entonces nos gusta que haya guía. Además porque la guía nos cuenta algo diferente, y es que me cuenta la historia, ¿no? Y entonces me voy yo para la Plaza España y empiezo a guiarme. ¿Y de qué se trata? Se trata de mantener la atención de las personas, ¿sí? Se trata de siempre mantener la atención de las personas, del interés, porque si ustedes se interesaron en ir a ese viaje, es porque algo les llama la atención de ese lugar, ¿no? Algo de Madrid me llama la atención. No sé, la Plaza España, ir a conocer la Plaza de Toros, bueno, no sé, tantas cosas que puede tener una ciudad como Madrid interesante. Pero lo más importante es que yo, el guía, sea lo suficientemente cautivador para que la historia pues se dé, ¿no? O sea, siempre tengo que mantener la atención, el interés y cautivar a mi público. Eso, digamos, es la clave también. Entonces, claro, yo me imaginé una playa. Entonces todos estamos ahí en la playa. Y como les decía, se trata de llevar a la audiencia a ese destino y de cumplirle esa promesa de valor que la hice, porque el centro de una presentación siempre va a ser el público, ¿sí? Y entonces, acuérdense del miedo, ¿no? Yo estaba nerviosa y llegué acá y dije, ¿y ahora la presentación? Entonces les voy a contar una anécdota. Entonces hagamos de cuenta que todos estamos en la playa. Y entonces, pues los que tengan hijos, entonces se imaginan a su hijo en la playa, felices, contentos. Y entonces llega un momento en que yo me distraigo un segundo y el niño se está ahogando. ¿Qué hace uno? Uno reacciona inmediatamente, ¿no? Como la playa tiene un riesgo, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un riesgo, ¿sí? Pero ese miedo, cuando uno vive ese momento de riesgo, por ejemplo, cuando alguien va a una actividad de, no sé, montañismo o de paracaidismo, ¿sí? Esas personas igual tienen miedo, ¿sí? O sea, yo no lo hago porque tengo miedo y a mí sí me da como sustico tirarme y que me pase algo, ¿no? Pero ellos, ese miedo ya no es un miedo tóxico, es un miedo bueno, es un miedo que me motiva, ¿sí? Entonces, a eso necesitamos llegar, a un sistema de alarma que me motiva. Entonces, volvamos a la playa, ¿no? Entonces está el niño ahí, se está ahogando y mi reacción es inmediata, lanzarme a salvarlo, por supuesto, es mi hijo, ¿no? Entonces, cuando ponemos a la otra persona por encima de nuestros intereses, es que logramos ya pasar del miedo tóxico a un miedo que me motiva, ¿no? Dejo por detrás el yo y pongo a esa persona, y lo mismo sucede en presentaciones, ¿no? Cuando yo dejo de pensar en el yo y pienso en ustedes, en el público, pues ya la situación cambia completamente. Entonces se trata de buscar que ese miedo, que igual cuando nos paran al frente, no dejamos de sentir, sino cómo hago para que ese miedo sea positivo y me ayude durante la presentación, ¿no? Entonces al final es importante que cumplamos la promesa de valor, que es ¿cuál? Pues pensar qué puede necesitar ese público,
cómo le voy a aportar a ese público y cómo hacer que sea entretenido, ¿sí? Para que las personas no se me dispersen, lo que estábamos hablando. Entonces hay unas tácticas persuasivas que me permiten hacer ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuáles? Contar historias, hacer analogías, usar símbolos, metáforas, ¿no? Podemos hacer todo esto. Y resulta que esto tiene un nombre ya dentro del mercadeo. Les contaba que yo trabajaba en mercadeo en la universidad y hoy por hoy cautivar a la gente es más complicado. ¿Por qué? Porque están más llenos de información y llenos de desinformación, ¿no? Ustedes saben, el fake news y todo lo demás. Entonces es muy complicado llegarles a ellos. Entonces existen unas tácticas, como por ejemplo es el storytelling, ¿sí? De eso se trata hoy por hoy. Cuando yo les digo a ustedes cómo aprenden los estudiantes de hoy, sin duda la mejor forma que ellos tienen es en una charla TED, una charla tipo TED, una charla que dura 20 minutos, o sea, donde sé que van a tener toda la atención en esos 20 minutos, donde les van a hablar de un solo tema, ¿sí? Y eso es storytelling. Y usualmente cuando uno se para a ver las personas que están ahí, hay de todo. Hay expertos, por supuesto, gente que tiene 1000 estudios, que ha pasado por todas las universidades del mundo, que cuentan parte de su historia, que es una historia interesante. Pero también hay gente que simplemente se para ahí a contar lo que ha vivido. Y eso cobra un valor. Hace un tiempo estaba preparando una actividad de transformación digital. Entonces me puse a escuchar una charla TED de una señora que contaba cómo en la India se crearon esos pequeños bancos para que las señoras pudieran ahorrar, así fuera $1 diario, para eventualmente tener como un futuro, ¿no? Y era una hindú de muy bajos recursos, pero con una energía impresionante, ¿no? Entonces el storytelling realmente cobra un valor y ahí es muy importante que ustedes a la hora de hacer una presentación cuenten una historia, su historia, la historia de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la metodología es sencilla. De hecho, todos creemos que comunicar es sencillo, siempre y cuando tengamos la clave pues, del éxito. Entonces es adecuarme al público, ya sé cómo le tengo que hablar. Si esta charla fuera para estudiantes, seguramente no podría hacerla así, ¿no? Tengo que cambiarla. Tengo que cumplir un propósito y es que ustedes hoy salgan con la capacidad de hacer presentaciones efectivas y tengo que apelar a las emociones. Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del gladiador? Entonces todos se fueron allá, ¿sí? A que ustedes tengan ese momento emotivo en el que se conecten con la persona que está haciendo su charla. Entonces, de eso se trata, de hacer storytelling. Y entonces ya hablamos de storytelling y hablamos de storyboard, entonces ya a la hora de hacer una presentación, incluso en la oficina, todos planeamos ese storyboard de cómo lo voy a hacer, incluso un informe en el que simplemente voy a dar resultados, ¿no? Se trata también de buscar la manera de que todo lo que yo haga, lo haga de manera, pues, impactante, ¿no? Pero todo comunica, ¿recuerdan? Y la comunicación no verbal es clave. De hecho, fíjense ahí, ¿no? O sea, uno pasa por todos los estados de ánimo en un segundo. Esto es, la fuente es el MIT Professional Education, ¿sí? Hace un tiempo estaba haciendo un diplomado en liderazgo en innovación con el MIT y entonces esto fue lo que ellos dedujeron del tema. La comunicación no verbal es el 55% de una charla. Es decir, que si con lo que yo estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo no les estoy diciendo nada, ya perdí el 50% de la atención, ¿sí? La voz, es decir, mi entonación, tiene un 38% de captación del interés. Y fíjense que la comunicación verbal, que es lo que les estoy diciendo, únicamente tiene un 7%. O sea que no es lo que digo, es cómo lo digo. ¿Cómo logro yo que ustedes se lleven el mensaje claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos? En los gestos, ¿no? Entonces, es diferente si yo llego aquí encorvada, como que no sabe qué dice, como... No, necesitas una postura primaria y necesitas mantener esa postura primaria a lo largo de toda la presentación porque eso habla de ti. Mantener las manos debajo de los hombros. Hacer esto es extraño, ¿no? Además porque uno no se siente cómodo. Si fuéramos a hablar de algo como en ascenso, pues digamos que sí es normal que hagas cualquier tipo de seña o de gesto.
Y gesticular siempre con ambas manos. ¿Sí? Uno tiende a decir como que antes hacía, no, gesticular con una sola mano genera como una percepción de como que soy un poco torpe, ¿sí? Como que no domino bien mi cuerpo. En cambio, si gesticulo con las dos manos, es un dominio de mi cuerpo, ¿bien? La voz. Entonces, la voz es clave, ¿no? Y entonces aquí la idea es hacer un ejercicio pequeño en el que yo les voy a contar. Entonces, resulta que hay 4 intenciones en la voz. Está la intención 1, que es el planteamiento. Es como, imagínense un cuento. O el planteamiento. Entonces yo les empiezo a contar. Había una vez, sí, una niña, qué sé yo. El nudo es como ese momento en el que ya yo intento subir la voz para que ustedes como que se conecten más conmigo, ¿sí? Luego hay suspenso. Y el suspenso no es más que un silencio en el que yo miro quién está ahí y un desenlace, ¿sí? Entonces, no sé, hagamos el ejercicio con algo sencillo. Entonces, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Lo notaron? Estuvieron como los 4 momentos, ¿no? Otra vez. ¿Sí? Hagámoslo con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? El desenlace igual lo dan ustedes. Si quieren que sea un desenlace fuerte, pues terminan fuerte. Pero si quieren que sea como, y se dañó, qué sé yo, pues ahí llega. ¿Qué tal si alguien me ayuda a hacer el ejercicio a ver cómo se siente? ¿Quién se siente motivado para hacer el ejercicio? Ninguno, dedocracia. Pero estoy maniatado por eso. Entonces, sin micrófono. Yo te lo tengo. Entonces, les quiero contar que hemos cambiado el nombre de Cariño por Pablo. Entonces, con esto, vamos a ver. 1, 2, 3 situaciones, o 3 aportaciones con base en la carta del padre. A ver, ¿quién me dice qué nombre pudo ser el nuevo? 1. Amistad palpable. Amistad palpable. 2. ¿Qué más? Efectivo. ¿Cuál? Efectivo. Efectivo. ¿Y el último? ¿Quién se lanza? Cariño tranquilo. Ninguno vivo con el blanco. Muy bien, gracias. Entonces fíjense que él empezó y entonces todos como que vi que le faltaba. De pronto el suspenso, ¿no? El suspenso es importante. Los silencios son importantes porque el silencio también comunica, ¿sí? El silencio es súper importante cuando estamos hablando con jóvenes porque es la única forma que ellos digan, ay, dejaron de hablar, ¿no? Ay, algo pasó. Me pillaron o algo pasó, no sé. Entonces fíjense que son muy importantes y es bueno tener como este planteamiento a la hora de hablar de la voz, ¿sí? Y llegamos entonces a las expresiones faciales, ¿sí? Entonces, sonreír siempre crea una receptividad. Si yo llego aquí como, sí, buenos días, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo si estoy todo el tiempo enérgica, si estoy todo el tiempo hablándoles, mirándolos a los ojos, sonriéndoles. La mirada claramente es súper importante, ¿no? Y entonces hay 2 tipos de escenarios. Uno en el que yo estoy hablándole a un público y siempre tengo que mantener la mirada en el público o cuando le estoy hablando a una cámara, ¿no? Es, digamos, la misma situación, ¿sí? Y claramente no leer es además una señal de que dominamos el tema, ¿eh? Además porque no les doy a ustedes la sensación de que no sé de lo que estoy hablando o de que ustedes no están en la capacidad de leer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo presentar nuestros mensajes ahora. Entonces llegamos como al punto en el que tenemos que ver cómo logro yo hacer esa presentación efectiva y no hablo solamente del discurso, sino de esa presentación. Sencillo, menos textos, más imágenes. Entonces, si ustedes quieren hacer un texto largo en el que le quieren poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los tips, pues hagan una hoja en Word y se lo pasan a la persona, ¿no? Una presentación no es una hoja en Word. Un PowerPoint no es una hoja en Word. Es un espacio en el que yo busco la manera de que por las imágenes comuniquen solas, ¿sí? Entonces,
Antes sí era muy importante, ¿no? Antes uno llegaba al salón, bueno, yo me acuerdo haber estado sentada en la universidad copiando todo lo que sabía. Entonces, fíjense que cuando uno está copiando todo lo que dice la presentación, pues no le estoy prestando cuidado a la persona que está hablando, ¿no? Había una analogía muy interesante que hacía alguien y es como Medusa, ¿no? Entonces uno llega y ve a Medusa y ya queda petrificado, ¿no? Cuando está haciendo una presentación. Y es lo mismo, si yo lleno la presentación de información, lo que hago es que Medusa mire allá, no acá. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que haya un complemento, ¿sí? Entonces, se trata de buscar que las imágenes comuniquen. Y como todo comunica, entonces seguro si encontramos la imagen indicada, lo vamos a lograr, ¿no? Mezclar datos numéricos con mensajes. Entonces, esto, por ejemplo, funciona mucho para dar tips o para dar información clave o para un informe de gestión en el que yo esté diciendo datos, porcentajes y todo lo demás. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, el 3 tomó la preponderancia más grande, pero lo otro también llama la atención. Ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante. Y es que es bien importante que el tamaño de la información que pongamos sea lo suficientemente relevante. Entonces es bueno hacer este tipo de cosas, mezclar datos numéricos con mensajes. Y casi siempre el 3 es un buen número, porque son cosas que uno se aprende fácil, ¿no? Una de las campañas que estábamos haciendo para la universidad era Impact the World. Impact the World, Impact the World, Impact the World, ¿no? Entonces, todo el tiempo a uno le empieza a quedar porque el 3 es catchy, o sea, me llama la atención si son 3 cosas, ¿no? Hagan ese ejercicio. ¿Pasó? ¿Sí? ¿Alguno lo leyó diferente? Ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense el tamaño, fíjense la intención, hay unos que están en negrilla, hay otros que no. Fíjense la ubicación, ¿sí? En una presentación todo esto cuenta. Si yo hubiera puesto lo del centro en amarillo, ¿qué hubiera pasado? Igual lo hubieran visto, ¿no? El color llama mucho la atención. Y no tengan temor a usar colores. Porque, por ejemplo, para un hombre eso es difícil, yo lo sé, ¿no? Cuando yo le hago presentaciones al rector, no, ese moradito, cámbiemelo. Entonces yo, señor rector, lo que pasa es que ese moradito visualmente es más llamativo. Entonces no tengan miedo a usar colores, porque en la teoría del color me dice que entre más llamativo, más chillón, más se van a dar cuenta. O sea, aquí el tema no es que nos guste a nosotros, ¿no? Sino lo que logra hacer en el público. Entonces un amarillo es un color que igual uno dice, fuerte, ¿no? O sea, cuando uno quiere que alguien se quede con una cifra, se la ponen así en amarillo en el Excel, ¿no? Igualito funciona acá, o sea, yo necesito que ustedes se queden con la información. Entonces, usar colores está muy bien porque impacta, ¿sí? Si yo hago algo completamente plano, pues no va a funcionar, ¿no? Y bueno, vamos llegando aquí un poquito a cómo terminamos. Entonces todos dirían, con gracias. No, no vamos a terminar con gracias. Se termina con una llamada a la acción o con un call to action, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que yo les dejo como ese último mensaje en el que la idea es que ustedes se vayan con ese mensaje y digan, sí, lo voy a hacer. ¿Sí? Una llamada a la acción es como cuando ustedes están en internet y le dicen, haga clic aquí. ¿Quieren más información? Haga clic aquí. Es eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de LinkedIn. Entonces me dice, las buenas historias son relativas, emocionales, útiles, contagiosas, no sé qué. Cuéntanos la tuya. Qué buen ejemplo, ¿no? Me está diciendo una información de historias y al final me dice, cuéntame la tuya. ¿Cuál es la tuya? Pues bueno, ya ustedes se llevarán ese ejercicio. Bueno, ahora hablemos entonces un poquito de unos tips. Luego vamos a ver un video en el que se ve un poco de cómo hacer una charla efectiva también y cómo las imágenes sirven mucho. Y bueno, luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, bueno, lo primero es practicar, porque es que yo tenía un profesor en la universidad que decía, al que practica se le nota. Y resulta que claramente uno llegaba a esa clase, era radio, y entonces uno leía y leía y leía, y el que no leía llegaba, y es como cuando a uno le dicen, ¿usted sabe leer? Pues sí, claro. Y llegas ahí y empiezas a leer y les juro que uno se traba. O sea, pasa ese momento en el que, ¿no dijo que sí sabía?
No, pues sí, profe, pero el que practica se le nota. ¿Sí? Y el que practica se le nota y se me quedó. Era profesor de primer semestre. Uno, intentar no dar siempre la misma charla o la misma conferencia. ¿Se acuerdan que les decía que si cambia el público debería, por naturaleza, cambiar la conferencia? Entonces debemos cambiar la conferencia o debemos hacer un ajuste. Siempre hay ajustes, siempre hay cosas por mejorar. Investigar quién es mi audiencia, ¿no? Lo que les decía. Pensar, estoy en un país que tiene una cultura en el que tengo que también pensar en eso, que los ejemplos que de pronto les doy a ustedes hoy aquí, pues tal vez no lo vivan allá, ¿bien? Tener un solo gran mensaje. Comunicar es la clave de una presentación efectiva. ¿Sí? Un solo gran mensaje. Tener un call to action. Cuéntame tu historia. Tener una buena entonación. Lo que hablábamos, el ejercicio. Es bueno que a la hora de preparar su presentación hagan el ejercicio, ¿no? Entonces voy a mi planteamiento, al nudo, al suspenso y al desenlace. Tener frases asertivas, esas frases que se van convirtiendo en una frase que me taladra un poquito el cerebro, ¿no? Y entonces me quedo con esa frase y me quedo con esa frase. Evitar el yo. Entonces yo. Evitarlo, lo que hablábamos un poco de que cuando tenemos el yo encima, pues tenemos ese el miedo tóxico encima, ese que no nos aporta. Hablar con un lenguaje inclusivo, sí, eso siempre va a ser bueno, porque al final, si me pongo en los zapatos de ustedes, siempre va a ser mejor. Combinar anécdotas con datos, un poco como lo que hemos venido haciendo el día de hoy. Dar una charla corta y resumida. ¿Recuerdan que les daba el ejemplo de las charlas TED? Esas charlas no duran más de 20 minutos y la gente se lleva el mensaje claro. O sea que no se trata de hacer una presentación larguísima de 80 diapositivas, sino dejar un mensaje muy, muy claro. Preparar tu apoyo audiovisual, por supuesto, eso hace parte de la gestión. Cerrar con un resumen inspirador y reiterar tu call to action es importante porque si empiezo con él y los voy llevando toda la conferencia igual, pues lo importante es que al final lleguemos a ese llamado a la acción o call to action y dar la milla extra, como siempre. Como siempre se trata de dar un poquito más de nosotros. Entonces, este es mi call to action. Demos sentido a lo que comunicamos, que de eso se trata. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos al ejercicio práctico. Bueno, el primero les voy a presentar un video, pues un apartado del video corto, para que miremos una persona que en oratoria, pues es bastante buena. Es la presentación de Steve Jobs cuando presentó el primer iPhone. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator.
an iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. It is the result of years of research and development, and of course, it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it.
And boy, have we patented it. So, we've been very lucky to have brought a few revolutionary user interfaces to the market in our time. First was the mouse. The second was the click wheel. And now we're going to bring multi-touch to the market. And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product. The Mac, the iPod, and now the iPhone. Now, so one of the pioneers of our industry, Alan Kay, has had a lot of great quotes throughout the years. And I ran across one of them recently that explains how we look at this, explains why we go about doing things the way we do, because we love software. And here's the quote: "People who are really serious about software should make their own hardware." Alan said this 30 years ago, and this is how we feel about it. And so we're bringing breakthrough software to a mobile device for the first time. It's 5 years ahead of anything on any other phone. ¿Vieron lo que sí? Bueno, Steve Jobs era un gran orador, por supuesto, ¿no? No necesitaba sino pararse con su saquito negro y empezar a hablar, ¿no? Pero fíjense la presentación, volvamos un poquito a esa presentación. ¿Vieron lo simple que era? ¿Vieron que realmente el texto es mínimo? O sea, cuando presentó el iPhone y ya. Entonces, y las imágenes tienen color. Tienen color porque no sé cuántos de ustedes se acuerdan de qué color era el iPod que presentó. Naranja, ¿no? Como amarillo, naranja, mostaza. ¿Y el iPhone? Verde. Y llevamos desde el 2007 todos comprando iPhone, ¿no? O sea, lo logró, revolucionó la industria. Y a la hora de comunicar, entonces volvemos ahí, ¿no? Fíjense que es una pantalla completamente negra. Cuando ustedes ven algo negro dicen como que algo pasó malo, ¿no? No, fíjense que este elemento que es la manzana cobra una relevancia grandísima cuando la pongo sobre algo negro, sobre un fondo negro. Entonces, todo comunica, pero hacerlo así hace que sea más impactante, recuerdo más. ¿Vieron cuántas veces repitió an iPad, an iPhone? ¿Sí? Entonces lo repetía y lo repetía y lo repetía. ¿Para qué? Para que la gente se saliera de la conferencia a decir exactamente lo mismo. ¿Bien? Fíjense que las fotos de los celulares, ustedes tampoco dicen, no era la gran foto, ¿no? Pues era un celular normalito. Pero era eso, es lo que yo necesitaba con lo que ustedes se quedaran, ¿no? Ese teléfono que era difícil de usar, que a uno luego le dolían los dedos de tanto escribir en ese teléfono, ¿no? Y fíjense cómo nos llega lo del lápiz, ¿no? No vamos a usar un lápiz, vamos a usar algo que todos tenemos, ¿no? Era muy evidente, pero era revolucionario en ese momento, ¿no? Hoy por hoy ya todos los smartphones son iguales, ¿vale? Entonces, de eso se trata una presentación. Entonces vamos ya a entrar como en materia de cómo lo hacemos. Va a ser algo ya más práctico, yo me voy a sentar a mostrarles un poquito cómo funciona, que era algo que me decía Javier que quería que hiciéramos, cómo puedo hacer funcionar PowerPoint de la mejor manera a la hora de hacer una presentación, ¿vale? Que es como ya la parte más práctica, pero quería que se llevaran este mensaje y que vieran que realmente se trata de ser sencillos, de usar colores, y bueno, ya lo vamos a ver un poquito más acá. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hacer una presentación, vamos a empezar a imaginarnos qué necesitamos. ¿Qué fue lo que dijimos? Menos texto, más imágenes, ¿cierto? Bien, entonces aquí hay un grupo de páginas que ustedes pueden acceder para poder encontrar imágenes de uso gratuito, lo que llaman hoy por hoy de común creativo. Y es que todas las personas que toman fotos y tienen usan alguna de estas aplicaciones o de estas páginas, dejan sus fotos ahí de uso común, o sea, ustedes las pueden tomar libremente para sus presentaciones o para lo que sea. Entonces hay aquí diferentes páginas, todas con excelente calidad, y pues nuestra biblioteca más grande, Google, ¿no? Todo lo que no está en Google no está, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo van a encontrar este tipo de páginas? Entonces, acá tengo algunas. Entonces, cuando yo hago una presentación, es muy importante el fondo que voy a elegir, ¿sí?
vieron la presentación de Steve Jobs y Apple siempre usa fondos negros. Si ustedes hacen una investigación corta de presentaciones efectivas, lo primero que les van a decir es no use fondos negros y letras en blanco. Porque muchas veces, y no es de la presentación, sino de los equipos que transmiten la presentación, no están bien equilibrados para ese tipo de funcionamiento de los colores. Pero fíjense que si logramos manejar el tema audiovisual, el negro es un color que ayuda a resaltar mucho, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo? Lo mejor y lo más fácil y lo más eficiente es usar un fondo blanco. ¿Por qué? Pues porque obviamente ustedes van a encontrar más fácilmente muchas fotos ya con el fondo blanco. Pero si van a usar un fondo de color, que también está muy bien, y ojalá colores sólidos, porque el color sólido hace que yo enseguida tenga toda la atención, van a necesitar imágenes en PNG. ¿Todos saben qué es un PNG? No. Un PNG es una imagen que no tiene fondo, ¿sí? Una imagen que aparece así. Entonces, si yo en Google voy a buscar iPhone, PNG, siempre tienen que poner PNG porque si no, él lo que va a hacer es mostrarme el fondo blanco. Entonces, cuando ustedes van a buscarlo, él se va a poner al fondo, si vieron, como unos cuadritos. Esa es la forma de que yo reconozco que es un PNG. Bien, si él de entrada tiene los cuadritos, cuando lo vaya a copiar, me van a salir los cuadritos, ¿sí? Entonces ese no nos sirve, acuérdense. Tienen que cuando ustedes lo pinchen, se vea que se vuelve como a esos cuadritos. Entonces cuando yo lo copio, me copia sin fondo. O sea que si lo voy a usar en fondo negro, me funciona perfecto. Entonces esta primera página, que es pngimage.com, me va a dar todos los PNGs que necesite, ¿sí? Lo que sea. Yo lo que hago acá es entro a la página y ahí está todo lo que quiera buscar, ¿bien? O lo puedo hacer por medio del buscador. ¿Listo? Entonces digamos, bueno, aquí dice que limón. Ay, algo le pasó, bueno, no me dejó acceder. ¿Será que está protegida la red? Bueno, no pasa nada, pero funciona perfecto. Ahí estaba el ejemplo de los computadores. Lo que yo hago es simplemente descargarlo y pasarlo. Cuando yo lo estoy haciendo desde Google, bueno, entonces digamos, estamos aquí, ¿no? Hoy por hoy, vamos a volver un poquito. Hoy por hoy cuando ustedes entran a PowerPoint, el Office ya prácticamente que nos ayuda a hacer la presentación en temas de diseño. Es bastante sencillo, porque fíjense que yo solo la abrí y miren lo que me sale acá, ¿no? Me salen varias opciones, ¿no? Con colores, sin colores, hasta un perro me sale. Entonces digamos que voy a elegir esta, ¿sí? Es una imagen sobria, bien. Y entonces lo que quiero es mostrarles como el ejemplo del PNG. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es ponerle el fondo en negro para que ustedes puedan ver que esto está negro y que cuando vaya a copiar el PNG, pues me va a salir. ¿Listo? Entonces, volvamos a Google. Entonces está acá el teléfono, ya sé que es un PNG. Lo copio, pongo clic derecho, copiar imagen y voy acá y lo pego con esta opción, la opción 1, ¿sí? ¿Vieron? No tiene fondo. ¿Qué pasa si yo le doy, como los comandos que no sabemos, control C, control V? Me va a copiar, lo más probable es que me copie con un fondo blanco. ¿Vieron? Bueno, en este caso me salió un fondo, fue negro. ¿Por qué pasa eso? Porque lo estoy pasando a un formato que es PNG, que es JPG, ¿sí? Entonces recuerden que si necesitamos que sea libre de fondo, usamos eso, un PNG, ¿vale? Las otras plataformas que tenemos acá, y pues hay diferentes, esta es Pexel, me permite utilizar lo que les decía, las imágenes de forma gratuita, ¿sí? Es un stock gratuito. Normalmente lo que uno hace es como dar el crédito a la persona que tomó la fotografía, ¿no? Pero pueden encontrar cualquier tipo de fotos, como pueden ver. Entonces, digamos que vamos a buscar marketing. Entonces, fíjense, hay de todo, ¿no? Entonces, yo acá empiezo a buscar y ahí me da la opción de descargar gratuitamente. ¿Listo? Usualmente, ¿cuál es la ventaja de estas plataformas?
que tienen los formatos en alta. ¿Qué quiere decir en alta? Que a la hora que yo vaya a poner la imagen en la presentación, no se me va a pixelar. Habla muy mal de un presentador cuando su información está pixelada, cuando no se puede leer, ¿no? Entonces, gracias a que existen estas plataformas, pues podemos nosotros sacar imágenes de calidad. Igual funciona Flickr, que es otro. Igual funciona Pixabay, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaba buscando marketing, ¿sí? Y aquí me salen otro tipo de fotos. También tenemos esta que se llama Life of Pix. Igual todas se las voy a compartir y todas son bastante sencillas de usar. Si se fijan, este es el home de Life of Pix y yo lo único que hago es poner la palabra. Pues está en inglés, perdón. Y me va a salir la imagen. La imagen. De hecho, si se fijan, en esta ni siquiera tengo que abrirla porque en la parte inferior me sale esta nubecita que me dice que ahí puedo descargarla. ¿Sí? Igual, un splash es una de las mejores, de las que más, digamos, tiene usabilidad y es porque las fotos son bastante buenas, tienen una muy buena resolución y en términos de, pues, de la imagen y pues, de la foto, están muy bien hechas. Entonces, de ahí pueden sacar bastante información. No que de Google no lo puedan hacer, obvio, por supuesto, digamos que es la herramienta más fácil y sencilla de usar, pero con esto podemos profesionalizar un poco más nuestras presentaciones. ¿Listo? Entonces, básicamente el ejercicio era el siguiente. Yo tengo esto, que es, de hecho, bueno, lo pueden ir haciendo los que tienen computador, que es marketing digital. Entonces, cuando yo les digo a ustedes un tema, cualquiera, cogí este porque, bueno, es un tema en el que trabajo, normalmente lo que uno hace es, entonces ahí tenemos lo primero, la definición. El marketing digital es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en el Internet. Se diferencia del marketing tradicional por incluir el uso de canales y métodos que permiten el análisis de los resultados en tiempo real. Yo les leo esa definición y ustedes dicen, pero es que es súper importante que vaya a la presentación. Pero ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos. Y ahí cometemos ya el primer error, ¿no? Yo no puedo volver al Word, volver mi PowerPoint un Word. Es lo que usualmente hacemos, ¿no? Cuando ustedes les dicen una definición, lo primero, que sepan qué es, para que se queden con el mensaje. Y hacemos completamente lo opuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora pensemos nosotros, ¿qué imagen pondrían ustedes de marketing digital? Vendedor saliendo de un computador. No todos al tiempo. ¿Un vendedor saliendo de un computador? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? De pronto cuando vayamos a hacer el ejercicio, miremos a ver qué nos sale. ¿Qué nos sale cuando entramos a estas páginas? Social media, ¿sí? Todo el tema de redes sociales. Me sale computadores, sin duda, ¿no? Imágenes bastante conceptuales, que no necesariamente son tan evidentes. Entonces, digamos que cogemos, digamos que no está saliendo del computador, pero podría funcionarnos. Bueno, esperen acá, entonces descarguemos esta. Y vamos a volver aquí a nuestra página en la que estábamos haciendo nuestra presentación, para que ustedes vayan ahí sabiendo. Entonces, bueno, yo quito todo esto, tengo aquí mi imagen, la copio, la llevo acá, y fíjense lo que les estaba contando ahorita, fíjense que ya incluso me da las ideas de diseño, casi que ni siquiera tengo yo que ponerme a subir, bajar, mover, ¿sí? Lo importante es primero verificar que tiene la calidad para que cuando yo haga el modo presentación, pues no se me vaya a pixelar la imagen, parece que esto está en buena calidad, funciona, y él mismo me va dando como esas ideas de diseño. Cuando no lo encuentren, vienen acá en la parte superior donde dice diseño, ideas de diseño. ¿Sí? ¿Todos vieron por dónde? Sí, aquí diseño, ideas de diseño, y él me va mostrando diferentes. Fíjense, está esta, o está en circulito, o está en esta. Ya va
en el gusto del consumidor, siempre pensando en el público, ¿no? Digamos que ahí ya también tengo que empezar a incluir el resto de elementos que usualmente irían dentro de la presentación, y si voy a hablar de marketing digital y pongo eso, pues así sola no se entiende, ¿no? O sea, eso puede ser ingeniería informática, puede ser una reunión, puede ser comunicación, puede ser cualquier cosa. Entonces digamos que ponemos un elemento adicional, que es un título, y le ponemos marketing digital. Es muy importante, y entonces hablemos de tipografía. La tipografía que viene digamos, por default, es una Calibri, ¿no? Y esa tipografía, procuremos no usar tipografías con serifas. ¿Saben qué son las serifas, no? Como las colitas que tienen las tipografías al final, como cuando uno escribía cursivo. Entonces, por ejemplo, una así, por ejemplo esta, ¿sí? No, fíjense que, hagamos el ejercicio en otra, fíjense que no permite leer muy bien. Entonces siempre es mejor utilizar esas, o sea, si yo les pongo algo así, pues eso no se lee, ¿no? No es como tan legible a la vista. En cambio, si yo les pongo una tipografía palo seco, es decir, que sea grande y que y que las letras no tengan ningún tipo de adorno o serifa, pues se ve mucho mejor. Como que, por ejemplo, por ejemplo, la Times New Roman que uno usaba hartísimo, no es una buena idea, porque fíjense que las colitas no son tan buenas. Sino que usamos un palo seco como la Calibri o la Arial, que permiten una mejor legibilidad. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que les quería dejar de esto es que permiten que el mismo PowerPoint les va ayudando. Si yo le agrego ese elemento adicional, él ya me va a dar otras ideas de diseño. ¿Sí? Fíjense. Me dice, le pongo esto, porque si le pongo ese fondito blanco se ve mejor, porque fíjense que la letra es negra, no es fácil de ubicar en un fondo de esta, o me pone la imagen en un fondo más oscuro, o me abre ese cuadrito. Y fíjense que es bastante sencillo, ¿no? Digamos, era como la idea. ¿Bien? Y así con todas las que quieran ustedes hacer. Vuelvo y les reitero, ¿cuál es la recomendación? Usen en su mayoría fondos planos si quieren dejar un mensaje claro, como el caso de Apple. Si voy a usar solamente una imagen, que en este caso fuera el iPod, iPhone, pues es mejor, y usen colores llamativos. O sea, si tengo el fondo plano, uso colores llamativos para el otro mensaje que quiero dar dentro de la presentación. Si por el contrario ustedes quieren hacer una presentación que sea, por ejemplo, en el caso de la universidad, perdón el ejemplo, a mí me interesa que vean el campus, por supuesto, ¿no? O sea, es una belleza de campus. Entonces, ¿cómo no voy a poner fotos del campus, no? Entonces, me funcionan más presentaciones de este tipo, en el que yo muestro el nuevo edificio, en el que yo muestro a las personas, en el que yo le doy como un sentido humano a esa presentación, pero es que estoy presentando algo, pues, que es la universidad, ¿no? Entonces también, y lo podemos hacer así, con recuadros más pequeños, y como les mostraba, es ya bastante sencillo utilizarlo en PowerPoint, ¿bien? Y al final, si quieren dejar un mensaje más claro, pues usen colores que sean mucho más fuertes. Tipografías sencillas, sin serifas. Si van a utilizar negro, verificar que la reproducción que se haga en los medios electrónicos pues sea la ideal, y pues como que comuniquen para ustedes y para el resto lo acertado. Entonces, definitivamente creo que comunicar es la clave de unas presentaciones efectivas. Gracias.